Muchos protocolos entre grandes naciones han existido siempre. Colombo brasilero, Colombo nicaragüense, Bárcena de Guerra, Trujillo no sé qué, exacto, tantos que han visto, pero cuando ya se habla de protocolos de Sion, y que ya tenemos que ver con una conformación futura del mundo, podemos ya estar en otras cuestiones de aleaciones donde el dinero prevalece y se busca un gobierno universal y mundial bajo una carpa donde se desaparecerá todo Dios, hasta la misma doctrina de Moisés, y todo Dios y toda cuestión, y solo se regirá por medio de una potencia israelita, y que será un mundo y que han interpretado mucho de diferentes maneras, pero lo cierto es que es la aleación. Y cuando vemos las ediciones completas de estos estudios, sus comentarios y críticos, cuestiones que comienzan en Basilia, pero que se remontan realmente a esa idea y ese pensamiento a 600 años antes de Cristo, y que luego con el tiempo se encuentran en la sombra de los mismos gestos, y que ese pueblo añoró siempre un Estado. Pero cuando ya se une la masonería y los grandes jefes de Oriente y la cultura judía, y que va a haber ellos mismos, un Israel sin Dios, podemos estar a la puerta de un prefacio, de una interpretación, como la han visto muchas, acerca de la certeza y la autenticidad de los volúmenes consagrados a los protocolos de los sabios de Sion, de acuerdo a las diferentes traducciones, pero que hubieron muchas hechas por los mismos judíos, historiadores como Jim Dermeter, y los que se encontraron en las cuestiones llamadas Basilia, y las interpretaciones de Serge Nilus en cuanto a las ediciones que están fechadas del 20 al 22, y que damos luz a las cuestiones de los protocolos con arreglo a las traducciones hechas en 1901. Por allá en 1903 aparece el partido bolchevique, y todas estas cuestiones tienen que ver con las grandes revoluciones. Sí, profesor, porque usted parece que dijo, y ya eso tendría que ver con el pensamiento suyo acerca de que en aquellos tiempos se peleaban con espadas y cuerpo a cuerpo. Pero ya en nuestras eras, donde hay bombas nucleares, la cuestión ya tiene y toma otros cauces. Porque ahí se habla de un desierto ruso, y usted, profesor, dijo un desierto ruso en candela, con fuego. Pero si pensamos que ya no se lucha con aquellas espaditas, ni de David, ni de Bolívar, ni nada, y que ya la cuestión toma otras connotaciones, no se pueden en estas guerras que son promovidas por precisamente estas grandes aleaciones, y que vemos en los protocolos cuando son analizados por Joyce, por ejemplo, que vemos que no solo es el trabajo de unas cuantas conferencias de iniciación para los estudiantes, al uso de los estudiantes israelitas, sionistas o no, sino que son una obra meditada, retocada, adaptada a diferentes épocas durante muchos siglos. Los protocolos, por lo menos en particular, el objetivo a que se tiende y su redacción parece basada en el conjunto didáctico de los diversos puntos que son precisos para asegurar la ejecución, que el historiador judío Jan Deisler dice de los ataques judíos contra la iglesia, y aquí puede aplicarse a todos los proyectos de revolución y dominación mundiales, que son siempre los judíos los que prepararán todo ese arsenal mortífero de razonamientos y de ironía que legarán a los escépticos del Renacimiento y a los libertinos del Gran Siglo, a los iluminados de 1789 y a los terroristas de 1793 y a los bolcheviques de 1917,
Esta redacción y estos programas son de fidelidad literal y se remonta a muchos siglos antes de la sombra del ghetto. A muchos siglos antes, como fueron 600 años. En la sombra del ghetto también se encuentra, y más exactamente todavía en el tiempo de Orígenes y de Celso, en la misma cara de las religiones de Cristo. Por lo tanto, no es nada ni de particular que encontráramos en los documentos judíos más modernos, no solo las ideas, sino los mismos términos de los protocolos. Parece que es una cuestión de documentos y con mucha veracidad que fueron escritos y que fueron también perseguidos. Por eso se dice que por allá en los datos de 1864, anterior al Congreso Sionista de Basilia en 1897, aparece el croquis del Henry Lajour del grado 33, como Mauricio Yuri, del que se hicieron más de 1 millón de ejemplares en el número de Navidad de 1890 y el periódico inglés La Verdad. Y estos croquis de los Estados Unidos de Europa con el retrato del Kaiser y del emperador de Austria, que vienen a prestar sumisión ante la causa del trabajo. Este croquis decimos apenas y llamaremos apenas y llaman apenas nuestra atención, si no reprodujera más que la República Universal, pero sobre el importante territorio de Rusia hay un rótulo que dice desierto ruso, y que yo en una forma, digamos, situando los días actuales de bombas nucleares y cuestiones, digo, ardiendo en fuego. Sin embargo, se conocía indudablemente las cuestiones de los datos, de los protocolos. En resumen, se podía demostrar que todos los gobiernos de los gentiles, Europa, no son sumisos. Demostraremos entonces nuestro poder con uno de ellos por medio de crímenes y violencia, es decir, por el reinado del terror, y en el caso en que se revolvieran todos contra nosotros, les respondemos con la fuerza y con los fusiles americanos, chinos o japoneses, según los escritos, y que este libro ha sido muy perseguido y no se deja que todo el mundo lo tenga, y se arrebataron en muchas cuestiones. Se dice que desde 1890 la fe en el triunfo del plan judío masónico de los protocolos inspiró racionalmente, sin duda, a Lovechor al poner el fatal rótulo desierto ruso. Pero la irrecusable justificación del origen judío de los protocolos está en la concordancia de su programa y de su actual realización. Se dice que el hombre de talento que concibió en su imaginación este plan de nivelación mundial para llegar a superponer la dominación de Israel no hubiera podido desarrollarse hoy en día en absoluto, según lo había soñado. Para ejecutarlo hace falta, sobre todo, un pueblo o en una prodigiosa asociación, en un acoplamiento de una inagotable potencia de dinero al servicio de una indomable fuerza revolucionaria. ¿Y dónde se puede encontrar ese pueblo que reúna todas esas cualidades? ¿Dónde puede encontrarse si no en la comunidad judía, que ha de ser a la vez destructora y constructora? Podemos acordarnos de las páginas del Camino de Endor, allá de White Root Endor. Y así, por ejemplo, vimos cómo ansía destruida para siempre Turquía, condenada a la Gran Bretaña, Alemania, Austria, Rumania, Serbia, Italia y Francia, desangrado. Todo lo que sobrevive corre peligro a esta cuestión bajo la anarquía roja. Las civilizaciones del pasado, China, México, Italia, Siria, Persia, Egipto, Grecia, Roma, perecieron del mismo modo, y en el momento actual ha llegado el turno a Europa. Estamos en la noche de un nuevo día. Las antorchas deben volver a encenderse en las llamas.
Las cuestiones blancas, la cola blanca será aniquilada para siempre. Existe aún desde hace más de 1000 años una nación sin territorio pero con un gran espíritu nacional, cuyos hijos han sabido conservar la unidad de la sangre en todos los tiempos y en las situaciones todas, que como directores en todos los países han venido ocupando no por la fuerza a la cuantía de sus armamentos, sino por su supremacía intelectual y moral. La fuerza intelectual peligrosa y la fuerza intelectual de otros países que no cumplen ninguno que pueda asemejarse a la fuerza moral judía e israelita. La fuerza intelectual, religiosa y moral debe reemplazar a los cañones, a los barcos, a la fuerza física, y para el manejo de esta fuerza, la nación sin tierra, a que me refiero y cuál nación no podría ser sino la nación judía. Esta apoteosis de la nación judía es la prueba más palpable de la veracidad de los protocolos de Sion, y el bolchevismo judaico nos traerá mañana, como hoy en Rusia, el paraíso terrestre de la humanidad sin Dios. Un paraíso terrestre de la humanidad sin Dios. Si Francia, bajo el choque de un despertar inesperado, no es capaz de derrumbar todas las leyes laicas y de producir según costumbres tradicionales generaciones que se honren con el título de católicas y francesas, los protocolos tan formidablemente bosquejados tocan a arrebato por el incendio del gran día. Poneos en guardia, no hay tiempo para perder. Día de Pascua, 17 de abril de 1921. Schuin, protonotario apostólico de San Agustín, se encuentra en el vocabulario judío, algo que a veces me pone a pensar cuando todas esas gentes que se creen israelitas espirituales y gritan y alaban y hacen y no saben que para el pueblo de Israel y los judíos la palabra gentil la emplean los judíos siempre que se refieren a los cristianos, y goín en señal del mayor desprecio. La palabra goín la hemos de encontrar en Koch. En masculino plural se dice gogin, y para el femenino plural goga. Gogoch en su origen querían indicar con ella un pueblo pagano, y nunca la aplicaban a los individuos. Además solían designar así a los pueblos que los habían sometido, y humin a los que no habían cometido ese crimen. Pero pasado el tiempo la han empleado siempre que hablan de los cristianos como palabra despreciativa. También dicen Shevi Horsh para designar los cristianos que emplean en los ministerios y menesteres que no pueden ellos hacer ciertos días por prohibírselas su religión, dicen los protocolos de los sabios de Sion. Por lo tanto, la supremacía intelectual y moral reemplazará a los cañones, a los barcos de guerra, a la fuerza física, y para el manejo de esta fuerza, ¿quién mejor ni quién lo puede hacer si vienen pensándolo y luchándolo y adquiriendo un gran poder económico desde hace 600 años, y que empiezan en 1930 el bolcheviquismo, y luego en 1917, y así se van poco a poco desenmascarando con las naciones hasta llegar a los jetes, y a la sombra de los jetes se dan luz más adelante a la gran asociación sionista. ¿Y quién más esta y que no tiene rival sino la nación judía en estas aras de moral, fuerza e inteligencia? Por lo tanto, el paraíso terrestre de la humanidad sin Dios
Si Francia, bajo el choque de un despertar inesperado, no es capaz de derrumbar a todas las leyes laicas, ya sabemos que laica significa escaso conocimiento. Por eso cuando nosotros estamos, sí, profesor Robinson, gracias por aclararnos eso de que se habla de un desierto ruso y que usted le agregó en candela, pero que en los protocolos de los sabios de Sion y las cuestiones de los documentos de Basilia, esas cuestiones, no aparece Rusia desierta con candela. Por lo tanto, así se puede hablar un poco y entender la cuestión monodológica. En cuanto a los discursos metafísicos y la profesión de fe del filósofo, para los que dicen que los filósofos no tienen fe, que los filósofos no entienden eso y resulta que su fe es de un profundo razonamiento. Por eso yo les hablaré poco a poco del discurso metafísico de la fe y la profesión del filósofo. Continuaremos en la próxima analizando un poco más este libro que voy a pasar y que hoy en mi diario empecé a escribir sobre el prefacio y el prólogo de los protocolos de los sabios de Sion. Y me voy a tomar esa misión que me tardaré algunos 5 años para terminarlo, si no se me pierde ese libro. Continuaremos en la próxima.